de decreto por el que se reforman el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. En el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, por una noche, por un día, en definitiva por un instante, deseo hacer de mi voz una voz más que pide, más bien pide a voces que en nuestro país se siga la línea de respeto a la libertad sexual del individuo, en la tendencia de progreso que está marcando un antes y un después desde hace poco más de 2 décadas. Sebastián Agulló, libre pensador. La discriminación basada en la orientación sexual o en la identidad de género limita la libertad de las personas para vivir a plenitud su sexualidad, lo cual constituye una grave violación a los derechos humanos de la legislación internacional. Al respecto, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, expresó: a aquellos que son lesbianas, gays, bisexuales o transgénero, déjenme decirles, no están solos. Su lucha para terminar con la violencia y la discriminación es compartida. Cualquier ataque a ustedes es un ataque contra los valores universales de las Naciones Unidas y he jurado defenderlos y protegerlos. Hoy estoy con ustedes y llamo a todos los países y pueblos a estar junto a ustedes también. En este sentido, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución histórica en defensa de las personas homosexuales. El texto proclama la igualdad para todos independientemente de su orientación sexual y condena la discriminación y la violencia contra el grupo de los lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, transvesti e intersexual. Cierto es que nuestro país se encuentra a la vanguardia internacional en materia de derechos humanos al adoptar y consagrar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la protección de todas las personas, de todas las edades, de todas las opiniones y de todas las preferencias sexuales. El texto constitucional deja en claro que las y los mexicanos somos idénticos en cuanto a dignidad humana y derechos. Debemos considerar que cada hombre y cada mujer poseemos una identidad propia, personal e irrepetible, que nos hace ser diferentes y diversos, llevándonos a tener deseos e intereses igualmente distintos. En el pasado, los psicólogos y psiquiatras concordaban en que la homosexualidad no era una enfermedad, ni un trastorno mental, ni un problema emocional. En 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría confirmó la importancia de una investigación nueva y mejor diseñada y suprimió a la homosexualidad del manual oficial que detalla los trastornos mentales y emocionales. 2 años después, la Asociación Americana de Psicología promulgó una resolución apoyando esta supresión. Es de resaltar que un avance más en materia lo dio en el año de 1990 la Organización Mundial de la Salud al eliminar la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. A las personas denominadas de los grupos minoritarios, por ser considerados diferentes, no les quedan muchos sitios a donde mirar. No pueden mirar a la naturaleza, no pueden mirar a la evolución, no pueden mirar a la historia, pues las 3 vertientes los han defraudado. La sociedad no ha evolucionado lo suficiente como para incluir la otredad en su vocabulario y el Estado no los ha respaldado. A su vez, los denominados hombres de la ciencia siguen argumentando que la homosexualidad no es una conducta normal ni natural. Habría que preguntarles, ¿qué es normal y qué es natural? No hay argumento alguno que sostenga la discriminación hacia las personas de la diversidad sexual, puesto que no existen evidencias naturales, evolutivas, históricas o psicológicas concretas y lo suficientemente sólidas que amparen una teoría consistente de por qué sí o por qué no la diversidad sexual es algo tolerable o no.
Algunos profesionales en la materia, en países como Argentina, por ejemplo, aseguran que una tendencia sexual es perfectamente normal, siempre que no suponga un impedimento en el desarrollo de la vida del individuo. Es decir, las personas de la diversidad sexual tienen ciertamente el derecho a hacer lo que les plazca en el momento que así lo decidan, si con ello se respetan a sí mismos y a los demás. Por consiguiente, es tiempo de ajustar el término de diversidad sexual y romper el paradigma que vivimos. No utilicemos más un lenguaje lesivo de rechazo, de burla, de humillación y ofensivo hacia las personas que integran este grupo social. Según datos de la encuesta nacional sobre discriminación en México 2010, 7 de cada 10 personas del colectivo LGBTTI expresaron que no se respetan los derechos de las personas de la diversidad sexual. Aunado a ello, no podemos pasar por alto el informe de crímenes de odio por homofobia elaborado por Letra S, que señala que en México se cometieron aproximadamente 705 asesinatos entre 1995 y 2009 por este concepto. Esto confirma que en nuestro país la homofobia cobra cada vez más víctimas. Con estos argumentos podemos afirmar que México no cuenta con un sistema efectivo de procuración de justicia en la materia. No existe interés en denunciar los crímenes por homofobia y en caso de que se denuncien no son canalizados a las instancias adecuadas. Es así como se forma un vacío legal en torno a la información y el procedimiento que se sigue para la resolución de estos casos. En el ámbito judicial nos enfrentamos con la misma situación. En el país no existen tribunales de justicia y los que funcionan son de derecho, circunstancia que resulta en un grave impedimento para el combate a los crímenes homofóbicos. En el ámbito internacional, el caso más extremo y que representa una contradicción a libertad, la democracia, la tolerancia y el respeto es el castigo de pena de muerte para homosexuales que se aplica en Arabia Saudita, Mauritania, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Sudán, Somalia, Irán y Nigeria. En países como Afganistán, la homosexualidad puede ser penalizada con la muerte por lapidación. Si bien es cierto que en México hay 13 códigos penales en igual número de entidades federativas que tipifican la discriminación, nunca ha habido una sentencia por este delito. No es concebible que en pleno siglo XXI los homicidios por discriminación a la diversidad sexual no se tipifiquen. Por ello, en Nueva Alianza buscamos la creación de un nuevo tipo penal, denominado homicidio por discriminación a la diversidad sexual, que se estipule en el Código Penal Federal, el cual permita combatir, sancionar y castigar a quienes lo cometan. Asimismo, contribuirá a mejorar el funcionamiento de las instituciones de procuración y administración de justicia, que constituyen un problema humano grave y complejo con mucho eco. Como ha citado en varias ocasiones el poeta y educador mexicano Abel Pérez Rojas, defender el derecho de elegir la preferencia sexual no es un asunto exclusivo de las lesbianas y los homosexuales. Es un asunto que compete a todos, porque llegar al punto de elegir libremente su sexualidad es un derecho que ha costado sangre, sudor y lágrimas a las naciones modernas. Por lo anterior y expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo 6º al título 19º, recorriéndose los subsecuentes, un artículo 328 bis y se reforma el inciso E de la fracción primera del artículo 85, los párrafos segundo y tercero del artículo 265 y la fracción tercera del artículo 266, todos del Código Penal Federal, y se reforma el inciso 23 de la fracción primera del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y se adiciona un inciso F a la fracción quinceava y la fracción 20 del artículo 5, recorriéndose las subsecuentes de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Mandemos desde esta tribuna un mensaje claro a las tentaciones tradicionales y discriminatorias. Es difícil que se dé un trato ecuánime a la homosexualidad en tanto la sexualidad en sí no reciba ese trato. William Berkeley III. Es cuanto, señores y señoras legisladoras. Gracias, senadora Mónica Arriola Gordillo. Túrnese. ¿Para qué asunto? Sonido al escaño del senador Omar Fayad. Gracias, presidente, para felicitar la senadora a la senadora Mónica Arriola y pedirle me permita adherirse a esta propuesta de protección de los derechos. Senadora Guevara y la senadora también Angélica de la Peña, igualmente a la senadora Dolores Padierna, senadora Marta García Iris. Pregunto a la senadora Mónica Arriola si acepta. ¿Para qué asunto, senadora? Sonido, por favor, al escaño de la senadora Angélica de la Peña. Sí, simplemente que me dé voz para que yo diga desde mi persona que la senadora me permita, por favor, adherirme a su iniciativa. Es lo que estoy preguntándole a la señora senadora Mónica Arriola, si acepta las adhesiones, por lo cual pido a la Secretaría que tome nota de cada una de las senadoras y senadores que han manifestado el interés de adherirse a esta iniciativa. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, segunda. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se adicione el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se adicionan y reforman los artículos 215 bis y 221 de la Ley de Propiedad Industrial. En el uso de la palabra, señor senador. Muchas gracias, señor presidente. Compañeras senadoras, senadores, en nuestro país el procedimiento para hacer valer los derechos de la propiedad industrial es muy poco práctico. Los trámites son muy burocráticos, muy complicados, como dicen allá en mi pueblo, y en la mayoría de las veces no se paga el daño causado al titular de los derechos transgredidos. Los dueños de alguna marca o patente están obligados a realizar diversas etapas procesales para poder acceder a una resolución definitiva y con mucha suerte quizás hasta favorable. El sistema que se tiene en México es un esquema muy complejo en donde se ha considerado que la violación a un derecho de propiedad industrial se debe sancionar con una multa administrativa a favor de la Tesorería de la Federación, pero no se repara el daño causado al dueño de dicho derecho, de la marca o del patente. Suele darse que es más importante sancionar al infractor de una ley a través de una multa que pagar inmediatamente a quien es titular del derecho afectado. Por esas circunstancias, conforme está estipulado actualmente en nuestro sistema legal, el propietario del derecho perjudicado puede obtener la indemnización que le corresponda después de un largo, muy prolongado juicio administrativo que va de entre 3, 4 o a veces hasta los 8 o 10 años. El procedimiento para la obtención de dicha indemnización se realiza primeramente en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y posteriormente ante los tribunales federales, en donde se declara la existencia de una infracción y posteriormente el titular que se vio afectado tiene que acudir a la vía civil para declarar los daños y perjuicios causados por el infractor. Hoy en día, este sistema resulta inoperante, por lo que es necesario hacer una reforma que haga viable la aplicación y práctica adecuada de las leyes en la materia de propiedad industrial. La finalidad de la presente iniciativa es proponer un sistema, además
muy enérgico que se ha simplificado en términos de procedimiento administrativo, que resuelva de fondo el tortuoso camino que lleva al titular de un derecho de propiedad a obtener una indemnización. Por lo tanto, con esta reforma se le otorgará al titular de un derecho el acceso directo a solicitar ante los tribunales judiciales la declaratoria de invasión y la posibilidad de obtener en ese mismo juicio la reparación de los daños que le pudieron haber sido causados. Por lo expuesto anteriormente, compañeras senadoras, compañeros senadores, someto a la consideración de este Pleno el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley de la Propiedad Industrial para quedar como sigue. Artículo primero. Se adiciona una fracción segunda al artículo 52 y se recorre la subsecuente de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para quedar como sigue. Artículo 52, fracción segunda. Para efecto de la reclamación de daños y perjuicios por violación a cualquier derecho contemplado en la Ley de la Propiedad Industrial y en la Ley Federal de Derecho de Autor, el juez de distrito tendrá la facultad de resolver las controversias que presenten el titular de un derecho o su representante legal. Artículo segundo. Se adiciona el artículo 215 bis y se reforma el artículo 221 de la Ley de la Propiedad Industrial para quedar como sigue. Artículo 215 bis. Las autoridades judiciales darán a conocer al Instituto el inicio y las resoluciones definitivas de cualquier juicio relativo a los derechos previstos en esta ley. Artículo 221. Con independencia de las infracciones administrativas y sanciones establecidas en esta ley y demás disposiciones derivadas de ellas, el titular de un derecho quien se considera afectado por cualquier violación a los derechos que confiere esta ley, podrá demandar de forma directa y sin necesidad de declaración administrativa previa la indemnización o los daños y perjuicios que correspondan ante el Poder Judicial de la Federación, conforme lo dispone el artículo que corresponda. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, señor senador Sofío Ramírez Hernández. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. En otro apartado de la agenda de este día, tenemos la primera lectura a 4 dictámenes de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 de nuestro reglamento, quedan de primera lectura. Tenemos ahora la discusión de un dictamen de la Comisión de Gobernación con punto de acuerdo por el que se da por concluida la proposición que exhortaba al Congreso del Estado de Nuevo León a cumplimentar la integración de sus comisiones de dictamen. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta, solicito a la Secretaría de lectura a la parte resolutiva. Doy lectura al dictamen. Primero, se da por concluido el procedimiento legislativo del punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhortaba al Congreso del Estado de Nuevo León a cumplimentar en breve término la integración de todas sus comisiones de dictamen legislativo, presentada por el senador Raúl Gracia Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, el 20 de septiembre de 2012. Segundo, archívese el punto de acuerdo como formal y materialmente concluido. Es todo, señor presidente. Gracias. En consecuencia, está a discusión dicho documento. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte en votación económica si es de aprobarse este documento. Consulto a la Asamblea en votación económica
si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Es aprobado, señor presidente. Aprobado el acuerdo. Compañeras y compañeros senadores, remitiremos a la Cámara de Diputados las proposiciones que solicitan la asignación de recursos del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal y presupuestal 2013. En consecuencia, se da lectura a las proposiciones en ese sentido. Pido a la Secretaría que dé lectura a las mismas. Se turnará a la Cámara de Diputados la proposición del senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el presupuesto de egresos de la Federación del año 2013 asigne una partida para la creación del Fondo para la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Es todo, señor presidente. Gracias. Dicha proposición se turna a la Cámara de Diputados. Daremos ahora turno directo a las comisiones de las proposiciones que así se solicitaron por parte de los senadores promoventes. Pido a la Secretaría que dé lectura a dichas proposiciones. Doy lectura a las proposiciones que se turnarán directamente a comisiones. De los senadores Marielena Barrera Tapia y Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, punto de acuerdo para considerar el suicidio como un problema de salud pública, que se turna a la Comisión de Salud. Del senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, punto de acuerdo relativo al 67 aniversario de la fundación de las Organizaciones de las Naciones Unidas, que se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. De la senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a presentar un informe respecto al ejercicio del gasto que le fue asignado en el presupuesto de egresos de la Federación, el cual se turna a la Comisión de Salud. De la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, punto de acuerdo en relación con el Día Nacional contra la Discriminación, que se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Del senador Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, punto de acuerdo por el que se solicita al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a considerar la inclusión de diversos municipios del estado de Sonora en el subsidio para la seguridad pública municipal para el ejercicio fiscal del 2013, que se turna a la Comisión de Seguridad Pública. Es todo, señor presidente. Gracias. Esta presidencia ratifica los turnos que fueron leídos por la Secretaría. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Meli Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno federal tome medidas efectivas para evitar la especulación del precio del huevo. En el uso de la palabra, señora senadora. Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores de la República, en México la avicultura es uno de los sectores más dinámicos e importantes, y todo esto todos lo conocemos, lo sabemos, en función de la realidad que viven nuestros estados. A través de la adopción de la tecnología ha sido posible obtener altos índices de productividad, cubriendo con ello los requerimientos del mercado nacional. La producción de huevo de gallina en México ocupa la quinta posición a nivel mundial, con el 3.8%, después de China, Estados Unidos, India y Japón. De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, la producción nacional de huevo durante la última década decreció a una tasa media anual de 2.7%.
con un inventario de 185.4 millones de aves destinadas para este propósito. Para el 2011 se produjeron 2.5 millones de toneladas de huevo, 3.2% más que en el 2010, lo que significó un récord a nivel nacional. En nuestro país, Jalisco es el estado con mayor participación en la producción, aportando cerca del 60% en la oferta de huevo en el país. La situación que tenemos en este 2012 desafortunadamente luce un tanto complicada. Los primeros 7 meses del 2012, la oferta de huevo en México se ubicó en 1.35 millones de toneladas, es decir, casi 35,000 toneladas menos que en el mismo periodo del año anterior, 2011. Se estima que durante agosto y los próximos meses, agosto, septiembre, octubre y los próximos meses, se refleja en el avance de producción la afectación en la capacidad productiva de las granjas que sufrieron los brotes de la influencia aviar. Cabe destacar, por supuesto, que el huevo es un producto agroalimentario de amplio consumo, cuya producción doméstica es suficiente para satisfacer la demanda nacional. Desde que se detectó el brote de influenza aviar en Jalisco a principios del mes de julio, los precios del huevo y del pollo han ido en aumento a pesar de algunas medidas tomadas por la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la misma Procuraduría Federal del Consumidor para controlarlos. Pero algunos estudios y prospectivas revelan que la volatilidad de los precios se mantendrá hasta el próximo año, hasta mediados del próximo año. Este aumento en los precios se ha presentado principalmente por 3 factores. El primero de ellos es el decremento en la producción, la cual ha sido insuficiente en la oferta debido a la gripe aviar. El segundo es el alza de los precios a nivel internacional en el maíz y la soya. Y el tercero es el fenómeno de especulación. Esta alza de precios ha impactado de manera importante a los niveles de inflación, lo que llegó a incrementar considerablemente el índice nacional de precios al consumidor respecto del año pasado. Y sin embargo, hago un paréntesis del punto de acuerdo para comentar de una declaración del secretario de Economía del día de ayer, que menciona que no va a ceder a las presiones sobre el precio del huevo y del pollo, no va a ceder para implementar acciones y medidas que tiendan a llevar a que podamos bajar o al menos controlar el alza en los precios de los alimentos, porque no considera que sean preocupaciones relevantes en función de las tareas que tiene que llevar a cabo esta Secretaría. Y cito su declaración: si nosotros empezamos a ceder a estas presiones y empezamos a cerrar las importaciones, empezamos a elevar los aranceles, empezamos a tomar decisiones irresponsables. Cierro la cita. Es su única argumentación para no ceder ante la presión de miles y miles de familias que dependen de esta industria a nivel nacional. Continúo con el punto de acuerdo. A raíz de la gripe aviar y las repercusiones en su precio, la Secretaría de Economía, por supuesto, publicó en el Diario Oficial de la Federación la eliminación de los aranceles en la importación del huevo. Pero esta medida no ha sido suficiente para frenar los mismos, por lo cual es fundamental que la Procuraduría Federal del Consumidor detecte y sancione de manera efectiva a quienes especulen con el precio y a quienes se nieguen a tomar medidas, como lo menciona el mismo secretario de Economía, que desafortunadamente no toma medidas para beneficio de este país. En los próximos meses es prioritario tener una supervisión eficiente por parte de la Profeco con el fin de evitar que se siga presentando la especulación y que los precios sigan en aumento, especialmente en un periodo del año en que estos tienden a elevarse. No se debe especular, y esto lo repito, no se debe especular con la economía de todas las familias mexicanas. Por todo esto, por todo lo anteriormente expuesto y considerando pues la situación que se atraviesa en nuestro país, en este tema tan importante como la producción de huevo, se presenta el siguiente punto de acuerdo.
para que, en primer término, que se solicite que la Procuraduría Federal del Consumidor realice las acciones necesarias para ubicar y sancionar a quienes se encuentren especulando con la comercialización del huevo. Segundo, que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria lleve a cabo las medidas preventivas para evitar brotes de crisis como la de la gripe aviar. Y tercero, que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en equipo con los productores, definan una estrategia para sustituir las 12 millones de aves que han tenido que ser sacrificadas debido a la gripe aviar. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora Amelia Romero Celis. Túrnese este punto de acuerdo a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Desarrollo Rural. El siguiente punto del orden del día es la proposición por la que el Senado se solidariza con el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ante los acontecimientos causados por el huracán Sandy. Solicito a la Secretaría de Lectura el punto de acuerdo de consenso que existe sobre este tema, el cual han presentado las senadoras Gabriela Cuevas Barrón y Diva Adamira Gastelum Bajo. Doy lectura a punto de acuerdo. Primero, el Senado de la República expresa su solidaridad con los pueblos y gobiernos de los países afectados por el paso del huracán Sandy ante las pérdidas humanas y materiales que ha causado. Segundo, la Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que ofrezca y, en su caso, proporcione a los gobiernos de los países afectados toda la ayuda humanitaria y material posible. Tercero, se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que mantenga un monitoreo permanente en torno a la situación que enfrentan las comunidades mexicanas que residen en los países afectados y les brinden todo el apoyo necesario a través de los servicios de la Red Consular Mexicana. Salón de Sesiones del Senado de la República, los 30 días del mes de octubre del año 2012. Firman la senadora Gabriela Cuevas, senadora Diva Adamira Gastelum y el senador Arturo Zamora. Gracias. Todo, presidente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del reglamento de este Senado, pido a la Secretaría que consulte en votación económica si el anterior asunto es considerado de urgente resolución. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se considera de urgente resolución, señor presidente. Gracias. Sí, se considera de urgente resolución y en consecuencia está a discusión dicha propuesta. Para hablar en pro de este asunto, ha pedido oportunamente hacer uso de la palabra la senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Compañeras y compañeros senadores, durante la noche de ayer, la madrugada de hoy, el huracán Sandy alcanzó con vientos sostenidos por encima de los 170 kilómetros por hora la costa este del territorio estadounidense. Al menos 9 estados de la Unión Americana, desde Carolina del Norte hasta Massachusetts, se han declarado en estado de emergencia. Se han registrado ya en varios países, no solo en Estados Unidos, también en Cuba, Haití, República Dominicana, Jamaica, Bahamas, numerosas afectaciones a la población, no solo en los cortes del suministro de electricidad, en la suspensión de los servicios, el cierre de escuelas y oficinas de gobierno y centenares de inundaciones. Tanto la población de las urbes como la que vive en las pequeñas localidades se enfrentarán por los próximos días a la escasez de estos suministros, a los cierres de las vías de comunicación, a la falta de combustible, de víveres, de agua potable, así como a la urgencia de atención médica y factores que ponen en riesgo la salud.
México es un país que se ha caracterizado por su solidaridad y apoyo a aquellas naciones que han sufrido pérdidas humanas y materiales derivadas de los fenómenos naturales. Es por ello que consideramos, desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, este exhorto como fundamental. Necesitamos nuestra solidaridad que sea expresada en términos no solo de este Senado, sino también de nuestro gobierno, nuestra solidaridad con los pueblos y los gobiernos de América ante las pérdidas humanas y materiales causadas por el huracán Sandy en estos últimos días. En ocasiones anteriores, cuando nuestro país ha sido vulnerado por fenómenos meteorológicos, nuestros países vecinos han respondido solidariamente brindando el apoyo correspondiente, por lo que consideramos muy importante este exhorto respetuoso al Ejecutivo Federal para que se brinde toda la ayuda humanitaria y material posible. Asimismo, es de resaltar la necesidad de apoyar a las comunidades de mexicanos que viven en estos países, especialmente lo numerosas que son las comunidades mexicanas en Estados Unidos. Seguramente estarán pasando por momentos difíciles y ahora, si bien siempre debemos estar cerca, ahora es cuando más debemos apoyarles. Muchas gracias, es cuanto. Gracias, senadora Gabriela Cuevas Barrón. A continuación, se le concede el uso de la palabra sobre el mismo tema a la senadora Diva Adamira Gastelum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro de este asunto. Con su permiso, presidente, compañeras y compañeros senadores. No solamente Estados Unidos tiene la afectación de este huracán, hay que decirlo que Jamaica, Bahamas, Cuba, la República Dominicana, pero muy especialmente Haití. Haití, una nación azotada por muchos problemas, pero sobre todo la naturaleza ha sido muy dura, muy cruda, y la situación que viven los hombres y mujeres de Haití es muy grave. Pero además hay que comentar que los responsables de Aeroméxico ayer manejaban que se habían cerrado los vuelos a Nueva York y que estaban pidiendo con urgencia también revisar esta situación. El rector de la Universidad de Aguascalientes ha comentado también que 100 estudiantes de este estado se encuentran varados y sin ninguna solución, sin ninguna atención. Sumándome al punto de acuerdo, a la propuesta que también ha hecho la senadora Gabriela Cuevas, nos gustaría mucho que además del discurso de solidaridad, la mano siempre extendida de este país a estas 6 naciones, pudiéramos revisar estos 2 casos que también llaman la atención. Han sido muchas muertes, al menos la información que tenemos son 64 muertos, 51 de Haití. Hay muchas afectaciones, muchas personas sin sus casas, y creo que México siempre se ha caracterizado por ser una nación solidaria. Por eso, en estos momentos duros, de grandes dificultades, que también México los ha padecido, nosotros queremos, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, extender una voz de solidaridad, de afecto, de decir que estamos con ellos a través de este grupo parlamentario, pero también de la Secretaría a quien corresponde esta atención. Por eso mi grupo parlamentario expresa la solidaridad a Bahamas, Cuba, Estados Unidos, Haití, Jamaica y República Dominicana por este desastre natural de gran magnitud que ha dejado una estela de muerte, una estela de damnificación que esperamos
pronta sea su recuperación. Es todo, señor presidente. Gracias, senadora Diva Damira Gastelum Bajo. Para hablar sobre el mismo tema, se le concede el uso de la palabra a la senadora Luz María Beristain Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con su venia, compañeros, el Grupo Parlamentario del PRD apoya este punto de acuerdo sin duda alguna. Primero, porque compartimos plenamente la expresión de solidaridad para con el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos de América, en virtud de la terrible situación que padecen en este momento millones de habitantes en aquel país, ocasionada por el huracán Sandy, que continúa afectando varios estados de la costa este de nuestro vecino del norte. A ambos pueblos nos une, más allá de la vecindad, múltiples lazos sociales, culturales, económicos, y ante tales acontecimientos es momento de reforzar y expresar nuestra permanente amistad y solidaridad. Debemos estar preparados para enviar ayuda humana y material según lo soliciten las autoridades y esté dentro de nuestras posibilidades. Votaremos a favor de este punto de acuerdo porque consideramos vital que la Secretaría de Relaciones Exteriores brinde todo el apoyo posible a través de nuestros consulados a la comunidad mexicana residente en las ciudades, condados y estados afectados por este fenómeno meteorológico. El Grupo Parlamentario del PRD sabe, por experiencia propia, que la organización social de nuestros connacionales en los Estados Unidos es fuerte, por lo que añadimos que dentro del monitoreo expresado en este punto de acuerdo, los consulados mexicanos se vinculen con oficinas y organizaciones para identificar las localidades afectadas de origen mexicano y contribuyan a extender las redes de apoyo que sean necesarias. Este exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores no es menor si consideramos que tan solo en los estados de Nueva York, New Jersey y Connecticut, todos ellos afectados por el huracán Sandy, residen poco más de 700,000 mexicanos, de acuerdo a las cifras del censo del 2010 de los Estados Unidos. Esto sin contar a la población de alta movilidad de origen también mexicano que vive ahí temporalmente y que pudieran haber resultado afectados por este fenómeno. Y haciendo gala también de la vocación internacionalista de nuestro país, que debe ser ponderada siempre y en todo momento, porque nosotros hemos tenido el apoyo de todas las naciones vecinas y hermanas cuando hemos tenido problemas de este tipo, de esta índole, y la vocación internacionalista de México debe crecer. Tenemos que ser solidarios con nuestros hermanos, con las demás naciones del mundo, porque un México sin vínculos adecuados y estrechando sus nexos de cooperación, amistad y relación con todas las demás naciones, no es lo que procede. Procede un México con más vocación internacionalista y con más nexos con toda la comunidad internacional. Gracias. Gracias, senadora Luz María Beristain Navarrete. Para el mismo asunto se le concede el uso de la palabra a la senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. ¿Cómo están? Adelante, senadora. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros, como sabemos, el huracán Sandy es la 18ª tormenta tropical de la temporada 2012 en el Atlántico. Se formó en el Caribe el 22 de octubre y desde entonces ha afectado diversos países del Caribe, de la costa de Estados Unidos y la región de los Grandes Lagos de Canadá. El 25 de octubre, Sandy alcanzó su máxima fuerza y, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, es el huracán con mayor diámetro registrado en el Atlántico. Sandy es una tormenta
posttropical localizada actualmente en la región de Pensilvania, con vientos aproximadamente hasta de 70 kilómetros por hora, y se prevé continúe debilitándose. Sin embargo, ha dejado grandes daños a su paso. Hasta el momento, se han registrado lamentablemente más de 100 pérdidas humanas, siendo los países más afectados Haití, Estados Unidos y Cuba. Como daños más sobresalientes, en los países del Caribe podemos señalar que en República Dominicana 8.755 personas fueron evacuadas. Las calles y las carreteras permanecen intransitables. En Jamaica hubo múltiples viviendas rurales destruidas, daños severos a las líneas eléctricas y más de 1.000 personas en albergues. En Cuba se cuentan más de 330.000 personas desalojadas, 88 millones de dólares en pérdidas y más de 130.000 casas afectadas. Haití, sin duda, es el país más afectado, pues además de las 52 pérdidas humanas, más de 200.000 personas quedaron sin vivienda y solo se han dotado de albergues a 17.000 personas. Asimismo, fueron afectados los campamentos donde aún viven 370.000 víctimas del terremoto de 2010 y se temen nuevos brotes de cólera debido a las inundaciones. Ante este panorama, México tiene la obligación moral de solidarizarse y brindar la ayuda humanitaria a los países afectados, particularmente Haití, que no cuenta con la capacidad de hacer frente a los cuantiosos daños materiales que ha sufrido. Adicionalmente, en Estados Unidos hubo inundaciones y fallas eléctricas en 17 estados, dejando más de 7 millones de personas sin suministro de electricidad. Se suspendieron más de 13.000 vuelos y las actividades de la Bolsa de Valores y oficinas de gobierno. Como medida de emergencia, el presidente Obama declaró zona de desastre los estados de Nueva Jersey y Nueva York, poniendo a disposición los fondos y equipos y personal de gobierno federal para socorrer a los damnificados. Aunque Estados Unidos cuenta con la capacidad económica suficiente para hacer frente al desastre, México debe solidarizarse con su vecino y poner a su disposición la ayuda que en su caso sea requerida. Por otra parte, es importante resaltar que 26 plantas nucleares de la costa este de Estados Unidos fueron puestas en extrema vigilancia y adoptaron medidas precautorias ante el huracán Sandy. Uno de los reactores de la planta nuclear de Indian Point, cerca de la ciudad de Nueva York, fue apagado el lunes y se declaró alerta en la planta nuclear de Oyster Creek de la ciudad de Nueva Jersey. En este sentido, Estados Unidos debe estar alerta para evitar un desastre nuclear posterior a las inundaciones, el cual tendría consecuencias severas. Y por último, aunque no se puede afirmar que el huracán Sandy es consecuencia directa del cambio climático, los investigadores del clima afirman que Sandy es la clase de huracán o tormenta híbrida con fuertes precipitaciones que se han estudiado poco, pero que como efecto de las alteraciones climáticas se nutren tanto de las variaciones de temperatura media del océano y de cambios horizontales en la temperatura atmosférica. En consecuencia, los daños ocasionados por este huracán son un llamado de alerta para que México y todos los países revisemos y reforcemos las medidas precautorias ante los posibles desastres naturales y fenómenos meteorológicos atípicos que cada vez se registran con mayor intensidad. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Ninfa Salinas Saga. A continuación, para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra a la senadora Ana Gabriela Guevara Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Muy bien, señor presidente. Como sabemos, la franja este de Estados Unidos tiene, a su vez, una enorme población de connacionales mexicanos y latinos que viven y trabajan eventualmente en los estados que hoy están severamente afectados. Esto creará migraciones súbitas y emergentes por el agresivo fenómeno meteorológico, cuyos efectos en la población podrían ser muy severos
en los efectos de impactos sociales, poblacionales, laborales y ambientales. Es por ello que queremos sumarnos a este punto de acuerdo que encabeza la senadora Gabriela Cuevas y que ante los eventuales, aunque recurrentes daños que producen los fenómenos naturales en el país vecino, podamos brindar como país solidario y con experiencia los apoyos inmediatos y conjuntos ante los imprevistos desastres que afectan a millones de habitantes y visitantes que nunca diferencian fronteras políticas. Como ya lo mencionaba la senadora Ninfa Salinas, es un tema no particular de un solo país, sino también todo el daño que ha provocado en los países hermanos de Centroamérica y que más allá de lo que se pueda lograr y lo que se pueda ayudar extendiendo la mano amiga de nuestro país, también es un recordatorio de que los fenómenos naturales nos avisan de que tenemos una gran tarea por ayudarle también a nuestro planeta y que la fuerza de la naturaleza nos pone cada vez más a prueba de que tenemos mucho por hacer en estos temas. Preocupados por la comunidad migrante, por los nuestros y por el resto de los latinos y nuestros hermanos también en Estados Unidos, ante esta situación de riesgo, que lo que queremos comunicar es el estado de alerta y ante la secuencia de acontecimientos que vayan presentando por las consecuencias de este siniestro mayúsculo, de que nuestro país se sume, como ya lo dijeron, desde este Senado y que se brinde todo el apoyo necesario para poder ayudar en todo el daño que este huracán dejará por su camino. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Ana Gabriela Guevara Espinosa. No habiendo más quien haga uso de la palabra sobre este tema, pido a la Secretaría que consulte en votación económica si es de aprobarse dicho punto de acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén por que se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén por que se rechace, favor de levantar la mano. Es aprobada la propuesta, señor presidente. Gracias. Aprobada dicha propuesta, comuníquese la misma. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, quien presentará punto de acuerdo en relación al reporte sobre discriminación 2012 realizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. En el uso de la palabra, señora senadora. Muchas gracias, señor presidente. Señoras, señores senadores, el pasado 24 de octubre, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación presentó el reporte sobre discriminación en México del año 2012. Se trata de un estudio que, en coordinación con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, señala las diversas circunstancias y tipos de discriminación que se registran en todos los ámbitos de nuestro país. Dicho reporte abarca los procedimientos discriminatorios que cotidianamente ocurren en la interrelación social, como son la justicia penal, la justicia civil, el campo de la alimentación, de la salud, el ámbito laboral, las libertades de conciencia, el ejercicio de los derechos políticos, acceso a la información, libertad de expresión, acceso a crédito y educación. Se trata de aspectos donde cotidianamente se produce y reproduce la discriminación que afectan a personas específicas, que por lo general pertenecen a sectores y a grupos sociales susceptibles de ser excluidos, como las mujeres, las personas indígenas, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con algún tipo de discriminación, discapacidad, trabajadoras domésticas, minorías religiosas, personas de la diversidad sexual o en situación de migración.
Si persiste la discriminación, es porque está enraizada en las estructuras sociales, políticas, económicas, culturales, jurídicas, y esto exige conocer, visibilizar, mapear, graficar, relacionar metodológicamente y científicamente estas estructuras para poder dimensionar la magnitud de los problemas alrededor de la discriminación, desentrañar la trama de sus interrelaciones y así poder contar con herramientas idóneas a las que estamos obligados como Estado mexicano para diseñar y definir políticas y acciones públicas incluyentes que resuelvan la situación irregular de estos grupos y los incorporen, insisto, a la atención regular por parte del Estado mexicano y, por supuesto, se logre de manera eficiente la resolución de estas injusticias por exclusión social, por alguna condición específica. Este reporte intenta responder algunas preguntas sobre el fenómeno de la discriminación, valiéndose del análisis de procesos que suelen afectar los derechos humanos de ciertos grupos sociales. En tal sentido, explora la materia de que está hecho este candado social que coloca privilegios de un lado y exclusión del otro. Asimismo, orienta sobre el alcance de la futura agenda por la igualdad de trato en el país y de nuestra sociedad. Quiero mostrar a ustedes los libros que surgen de este reporte. El reporte sobre trabajo, el reporte sobre salud y alimentación, el reporte sobre el proceso penal del país y sobre el proceso civil, de tal forma que estos documentos que ya tienen todos ustedes en sus oficinas, que están circulando por todo el país a partir de la promoción que hacen las distintas organizaciones no gubernamentales y de la propia CONAPRED, nos remite a que pongamos un gran alto en el camino para que podamos analizar y podamos decidir con mayor puntualidad qué políticas y acciones gubernamentales tenemos que emprender para la resolución, para la erradicación, eliminación de la discriminación. Por lo tanto, hoy este punto de acuerdo, señor presidente, que solicito sea inscrito integralmente en el diario de debates, paso inmediatamente a especificar el punto de acuerdo que someto a esta soberanía. Único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de poderes y al federalismo, hace un atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los gobernadores de las entidades federativas y al jefe de gobierno del Distrito Federal, a los 31 congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a tomar en consideración en el ámbito de sus respectivas competencias las recomendaciones y además tomar las medidas que necesitan tomarse para que pueda resolverse la discriminación, tomando en consideración todos los preceptos que resultan de este trabajo importantísimo que realizó la CONAPRED en nuestro país. Es cuanto y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Gracias, senadora Angélica de la Peña Gómez. Como lo ha solicitado la misma proponente, que le demos el trámite parlamentario señalado en los artículos 109 y 110 del reglamento de este Senado, pido a la Secretaría que consulte en votación económica si es de considerarse de urgente resolución dicho punto de acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se considera de urgente resolución, señor presidente. Gracias.
Se considera de urgente resolución y en consecuencia está a discusión dicha propuesta. Y han pedido hacer uso de la palabra oportunamente las senadoras Adriana Dávila Fernández del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y la senadora Lucero